todos por estar aquí. De hecho, como avanzaba Javier, pues la finalidad de esta rueda de prensa pues, es hacer un pelín de repaso a qué ha pasado durante el 2021, hacer algo de previsión de cómo va a acabar este 2021 y, por otro lado, pues anticipar algo o anticipar nuestra visión de qué va a suceder en la medida de lo posible el próximo año, este 2021. Entonces, bueno, básicamente este 2020 obviamente ha sido el año del coronavirus, ha sido un año donde el impacto que ha tenido la pandemia en el mercado en general, así como en la economía, ha sido muy importante, ha sido determinante en la evolución de todo el año. Si bien es cierto que muchos de los indicadores ya venían mostrando cierto agotamiento. Esto significa que tanto a nivel de compraventas como también a nivel de evolución de precios, etcétera, etcétera, pues estamos viendo ya, como decía, este cierto agotamiento en el sector. Y el coronavirus lo que ha sido más que nada ha sido un catalizador, ha sido algo que ha forzado ese cambio, un cambio de ritmo, un cambio de ciclo, y esto se ha visto desde todos los puntos de vista. Se ha visto desde el punto de vista de los profesionales que estamos en el sector, pero también de la oferta y también de la demanda. En los profesionales hemos visto un avance muy importante en cuanto a la adaptación a la nueva realidad. Este avance ha sido a través del uso de la tecnología. El sector inmobiliario ha sido históricamente un sector muy poco proclive a los cambios. Ha sido un sector al que moverse de su zona de confort le ha costado, y el coronavirus básicamente lo que ha provocado es eso. Ha provocado que a través del uso de la tecnología esos profesionales, y estamos hablando aquí de profesionales tanto de pequeñas agencias inmobiliarias como grandes promotoras, como grandes constructoras, han tenido que adaptarse a esa nueva realidad y lo han hecho a través del uso masivo de la tecnología. Hasta la fecha teníamos pocas agencias inmobiliarias que utilizaran la videollamada, que utilizaran chats, que utilizaran, como decía, tecnología que permita hablar de tú a tú y en directo con sus clientes, por ejemplo. Se ha maximizado también el uso de los formatos publicitarios, de los formatos 3D, etcétera, etcétera, que se hacen llegar con los clientes. De hecho, ya os decía, la digitalización, que es uno de los focos que vamos a ver durante este 2021, ha sido pues un pilar básico para la aceleración del uso tecnológico por parte de los profesionales. Otro impacto que ha tenido el coronavirus ha sido obviamente la oferta, en el comportamiento de la oferta y la demanda. Mientras los profesionales se iban adaptando y iban pasando como podían esos meses de confinamiento, nosotros hemos visto cómo cambiaba también el comportamiento de los propietarios. Hemos visto que las previsiones, por ejemplo, de caídas de precio que teníamos al inicio de la pandemia, que decíamos que irían muy en línea de la caída del Producto Interior Bruto, hemos visto cómo no ha sido así. Hemos visto cómo los propietarios se están mostrando mucho más cautos, mucho más prudentes y no están haciendo grandes bajadas de precio. Por otro lado, hemos visto cómo la vuelta a la normalidad, o sea, la salida del confinamiento, fue una salida muy, digamos, muy animada por parte del mercado. El mercado se reactivó de una manera muy rápida y en el punto de vista de los propietarios lo hemos visto en cuanto al contenido. En cuanto al contenido que nosotros hemos tenido en Pisos.com, actualmente estamos por encima de los 600.000 anuncios, pero hemos visto cambio en el contenido en la forma de un crecimiento muy importante. Lo hemos visto crecimiento importante también en el volumen de anuncios de compraventa que se muestran en nuestro portal, pero sobre todo en el volumen de anuncios de alquiler que se muestran en nuestro portal. De hecho, estamos pensando que a día de hoy, respecto al mismo periodo del año pasado, en Pisos.com se está mostrando casi un 40% más de anuncios de alquiler de lo que pasaba en 2019. Esto no solo es por el propio interés que tienen los particulares en poner en alquiler su piso, sino obviamente también el trasvase que se ha producido durante estos meses por el efecto
por el propio efecto que ha tenido la pandemia, la limitación de los movimientos de las personas, pues hemos visto cómo el 20% del contenido que teníamos antes de la pandemia, que era contenido dedicado en exclusiva a alquiler vacacional, hemos visto cómo a día de hoy más ya del 20% está como contenido de larga duración. Otros efectos que ha tenido el coronavirus en la demanda, obviamente hemos visto, en primer lugar, cómo la demanda ha vuelto con muchas ganas de buscar piso. Hemos visto cómo la demanda se ha acelerado las búsquedas de pisos a través de portales inmobiliarios como el nuestro después, durante el confinamiento, y esa ha sido una dinámica, esa ha sido una tónica que se ha mantenido durante esta fase post-confinamiento. A nosotros a día de hoy estamos en cifras récord de audiencia, o sea, estamos en cifras que no habíamos visto hasta la fecha. Estamos hablando de que estamos alrededor del 1.200.000 anuncios vistos por día y estamos hablando también de un aumento del 50% interanual de visitas. Obviamente, la lectura que hacemos nosotros de estas cifras es una lectura positiva desde el punto de vista de que, que tras un periodo en el que estamos todos confinados en casa, un periodo en el que la imposibilidad de moverse dificultaba mucho pues la propia evolución del mercado. El mercado ha vuelto pues con mucho interés, sobre todo en encontrar casa, ya no solo de encontrar casa, sino también mucho interés en buscar aquello que están buscando, que ya no solo por las encuestas que hemos hecho, sino también por el análisis que hemos hecho del tráfico de nuestro portal, pues hemos visto cómo las preferencias de la demanda también han ido cambiando. Sobre todo hasta la fecha habíamos visto cómo la ubicación iba justo por detrás del precio en los criterios de búsqueda. O sea, generalmente la gente acostumbraba a buscar un piso por ese orden. O sea, primero buscaba precio, después buscaba ubicación y después buscaba características. Y hemos visto como en muchos casos esa audiencia ha ido cambiando durante este año y hemos visto cómo el orden ha pasado a ser, obviamente, primero un piso que me pueda permitir. O sea, primero ha sido precio, pero después el criterio de búsqueda ha pasado por delante en muchos casos que eran las características. Mucha gente, o sea, el 70% de la gente durante el confinamiento a la que le preguntábamos si estaba contento con su casa nos ha dicho que no. Y de ese porcentaje principalmente nos decían que no estaba contento con su casa o que estaba dispuesto a cambiar de casa, principalmente pues porque le faltaba jardín, porque le faltaba terraza, porque le faltaban esos elementos que le ayudarían a pasar un mejor potencial confinamiento. Y al final, el último criterio por el que solían buscar estas personas pues era por criterio de ubicación. O sea que, digamos, traducido de otra manera, pues que la gente prefería buscar una vivienda o encontrar una vivienda que tuviera jardín, que tuviera terraza, etcétera, etcétera, aunque obviamente no estuviera tan bien ubicada como le hubiera gustado en épocas anteriores. Dicho esto, que es un pequeño resumen de cómo hemos visto nosotros que ha ido evolucionando el mercado durante este 2020, voy a compartir con vosotros la presentación para que veáis, para que veáis más o menos cómo nosotros hemos visto, cómo prevemos que vaya a cerrar el año y cómo prevemos que va a ser el año que viene. Aquí tenemos cifras de evolución de precio de la vivienda del INE. Aquí obviamente estamos viendo, llegamos al segundo trimestre de este año, estamos viendo cómo después, de aquel periodo del 2017, 2018 y principio del 2019 en el que había crecimientos importantes de precios, empezamos este 2020 pues ya con crecimientos mucho menores. Las cifras que tenemos en pisos.com son cifras que ya veíamos ese agotamiento el año pasado, por ejemplo, en un mercado como el de Barcelona, y a partir del mes de marzo en mercado a nivel nacional y en mercado como el de Madrid, que ya estábamos viendo las primeras caídas de precio de la vivienda durante el mes de marzo. Esa es una tendencia que se mantuvo, según las cifras que tenemos en pisos.com, hasta el verano, y después de verano estamos en
en una época en la que la evolución es muy plana y no termina de caer. De aquí que nosotros, la lectura que hagamos es que los propietarios se están mostrando muy moderados y aún no están, digamos, aplicando grandes descuentos en sus pisos, lo que significa que esa evolución de precios está siguiendo más la propia dinámica que venía acumulando, que no responde a un impacto muy claro de lo que sería el coronavirus. Mercado nacional, como os decía, estamos muy planos, pero sí que es cierto que después de verano estamos viendo cómo un mercado como el de Madrid ha vuelto a crecer ligeramente en el precio. Estábamos en crecimientos cercanos al 1% y cifras de noviembre. Estamos hablando que Madrid está creciendo aproximadamente un 4%, mientras el otro mercado importante, Barcelona, está cayendo por debajo del 1%. En cuanto a nivel nacional, estamos hablando que en noviembre la caída es del 0,29%. Siempre son caídas y subidas muy, muy moderadas y el precio del metro cuadrado a nivel nacional son 1.729 euros. La previsión de cierre del año, a diferencia de lo que inicialmente habíamos previsto, tal y como históricamente ha sucedido en el sector, que el precio cayera alrededor de un 10%. Y esa previsión venía al hilo de que el Producto Interior Bruto a nivel nacional precisamente estarán en esas cifras. De hecho, la OCDE ayer adelantó sus previsiones y para este 2020 sus previsiones de caída del 12%. Y la recuperación que vamos a tener va a ser una recuperación que no va a ser una recuperación clara el año que viene, sino que vamos a necesitar 3 años para volver a una situación como la que teníamos previa al coronavirus. Y para el 2021 prevé recuperar el 5% y para el 2022 prevé recuperar un 4% de ese Producto Interior Bruto. Esto, obviamente, va a tener un impacto y va a tener un impacto en todas las cifras. A nivel de evolución de precios en España, vamos a ver cómo la caída de precios que teníamos prevista para este 2020 se vaya a trasladar a el 2021 y el 2022. De esta manera, pues este año terminaremos el año en cifras caídas entre el 0 y el 2%, y ese 10% que decíamos antes se va a dividir o se va a diluir entre esos 2 años en que la recuperación económica pues va a ser más lenta de lo que, por ejemplo, a nivel gobierno, pues también han hecho, han puesto encima de la mesa. Otras cifras, estamos hablando del precio de alquiler, la evolución del precio de alquiler. Es cierto que el precio de alquiler, y venimos viéndolo ya desde los últimos años, después de unas caídas muy importantes a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, en el 2017, 18, 19, tenemos un trienio, o sea, tenemos 3 años donde la evolución de los precios, pues el crecimiento de los precios de alquiler en España es muy importante y especialmente en grandes capitales. A día de hoy, nosotros la evolución que tenemos, la evolución de precios de alquiler que tenemos registrada en pisos.com, estamos justo ahora en un momento de cambio de ciclo, justo ahora estamos en ese momento en el que ya está cayendo el precio a nivel nacional, y aquí os estoy hablando de cifras de noviembre que aún no hemos hecho públicas, pero ya sí que es cierto que a nivel nacional se está empezando a caer de una manera muy moderada, pero sí que existen caídas. Esa caída moderada significa que estamos en caídas por debajo del 1%, y en esa línea más o menos nos moveremos de aquí a final de año. Nos moveremos entre una caída entre el 0 y el 1% a nivel nacional, si bien es cierto que en aquellos mercados donde las cifras, donde las rentas ya estaban especialmente tensionadas, que son principalmente grandes capitales, ya se está produciendo esa caída. Y es una caída que ya no es de este mes, sino que ya acumula 2 o 3 meses de caídas que incluso a día de hoy son superiores al 10%, y esas caídas no son solo de Barcelona, no son solo de Madrid, donde ha sido punta de lanza de la recuperación de precios de alquiler, sino que ahora mismo hay caídas de precios superiores al 10% en Barcelona, en Madrid, pero también en Valencia, también en Málaga, también en Sevilla. Quiero decir que al final
grandes capitales, la evolución de los precios de alquiler se está adaptando a la nueva realidad, que es una realidad donde la demanda, si no ha perdido ya capacidad de pago, lo va a hacer en breve. Básicamente, en el paro estamos a día de hoy, las cifras de hoy son de casi 4 millones de parados, estamos en 3.800.000 parados. Esto significa un crecimiento 20% anual. La misma OCDE hacía una previsión de paro de estar sobre el 20% de paro este año y daba un 17,4 para el año que viene y un 16,9 para el 2022. Obviamente, la evolución de la pandemia junto con la evolución del paro, que son dos cifras que son muy dependientes, pues va a determinar el avance del sector inmobiliario y el avance de los precios, en este caso de alquiler, obviamente, porque estamos hablando que un aumento del paro va a ir ligado sí o sí a una bajada de la capacidad económica de la demanda. Una bajada de la capacidad económica de la demanda que tiene un impacto directo sobre la evolución del precio, pues significaría que esas caídas que a día de hoy están en el 10% solo en las principales capitales, pues se hiciera extensivo al resto del sector. Si bien es cierto que para el año que viene el mercado de alquiler es un mercado donde hacer previsiones es especialmente difícil debido a la incertidumbre existente en el sector, ya no solo porque el cambio de tendencia se está produciendo justamente ahora, sino porque estamos hablando de que la limitación de precios que ha empezado a aplicarse en el mercado catalán sobrevuela la posibilidad de que pueda aplicarse a futuro en el mercado nacional. Eso obviamente tendría un impacto en la evolución de los precios. ¿Cómo se va a comportar la oferta? Obviamente también es un factor que va a determinar cómo va a avanzar el mercado de alquiler. Tengamos en cuenta que ese trasvase de alquiler turístico a residencial o larga duración no sabemos si va a volver atrás o no en momento de desconfinamiento, de escalada, de vuelta al turismo, pero obviamente es un factor a tener en cuenta. Otro factor a tener en cuenta es la apuesta clara que están haciendo las grandes promotoras por el Build to Rent. Obviamente hacer un mayor parque de alquiler, es decir, de vivienda en alquiler, lo que tiene un impacto directo es en el precio en la evolución del precio de alquiler, con lo que significa que obviamente hacer previsiones de cara al alquiler para el año que viene es especialmente difícil. Si nos vamos a lo que es las compraventas, el impacto del coronavirus, como decía antes, obviamente ha impactado en el sector inmobiliario y lo ha hecho en algunas cifras de manera más clara y otras cifras de manera menos clara. Hasta ahora hemos visto precios tanto de alquiler como de compra. Al final, donde el impacto ha sido mayor o el impacto ha sido más notable o más fácil de ver ha sido en las transacciones, en las compraventas. Las compraventas, obviamente, ha tenido el impacto que ha habido en las compraventas ha sido muy notorio, sobre todo durante los meses de confinamiento. Llegamos al mes de llegamos al mes de mayo, donde las caídas estaban alrededor del 20%. Y, estamos viendo cómo esa situación empieza a normalizarse. Según datos de INE, este mes de septiembre ya la situación era muy parecida a la del año pasado. La caída era solo de un 1%. Veníamos de meses de recuperación a un ritmo del 20% intermensual. Eso significa que las compraventas, después de esos meses de parálisis, esos meses donde era muy difícil cerrar una compraventa, empiezan a normalizarse a partir de septiembre. Si bien es cierto que la comparación respecto a septiembre del año pasado es una comparación algo engañosa, ya que el septiembre del año pasado se vio muy afectado por la puesta en marcha de la ley hipotecaria. Estaríamos hablando que este mes de septiembre las cifras son muy parecidas al 2016. Independientemente de esto, la previsión que tenemos nosotros es que para este año se cierre con una caída alrededor del 20%, se pierdan alrededor de unas 100.000 operaciones, durante el año.
Y de cara al año que viene, bueno, estas operaciones que se han venido estas operaciones que se han venido produciendo durante este año son fruto, como decía antes, de esa adaptación que los profesionales inmobiliarios han hecho a esta nueva situación. Sin el uso de esa tecnología habría sido imposible registrar las cifras que se han estado registrando. Sin esa digitalización necesaria del sector, pues habría sido imposible. Y obviamente ha sido la demanda interna, en muchos casos ha sido demanda interna por reposición, ha sido aquella que ha estado aguantando las cifras, ciertamente ciertamente ha estado aguantando estas cifras para que volvieran a la normalidad, y es cierto que de cara a futuro el sector, las administraciones públicas en general deberían plantearse cómo esa demanda que, aunque tenga suficientes ingresos para pagar una cuota hipotecaria, no ha tenido tiempo, no ha tenido posibilidad o de ahorro, o ha tenido precisamente que tirar de esos ahorros, ha tenido que gastarse estos ahorros durante estos confinamientos, y a día de hoy pues no disponen de ese ahorro, pero sí que disponen de capacidad de pago de una cuota hipotecaria. Por lo que comentaba antes, para recuperar esas cifras pues deberíamos, como decía, no solo a nivel de mercado, sino sobre todo a nivel de administraciones públicas, plantearse pues nuevos escenarios donde se facilitara el acceso a la vivienda sobre todo de esas nuevas generaciones. De cara al año que viene, y como decía antes, sobre todo en respuesta o sobre todo como consecuencia de un crecimiento menor, o sea, de una previsión de crecimiento menor de lo que inicialmente se habría previsto, la recuperación de las compraventas vaya a ir muy ligada a esa evolución del Producto Interior Bruto, y estemos en una recuperación que esté alrededor de un 5%, lo cual significaría que el año que viene pues estamos en unas 425.000 transacciones. Si bien es cierto que, como decía antes, estas previsiones están muy expuestas a la propia evolución de la pandemia. Como decía antes, la evolución de la pandemia, si hay nuevos confinamientos, si hay nuevas olas que tienen un impacto tan negativo como tuvo la primera ola, pues obviamente las consecuencias serían en forma de una menor recuperación, y las consecuencias serían una bajada de capacidad económica de la demanda, y como consecuencia esto tendría una menor recuperación en las cifras de compraventas. Y así nos vamos a la parte de hipotecas. La parte de hipotecas, pues bueno, este 2020 ha significado pues el primer año, o significará, según nuestra cifra, bueno, ya va a significar el primer año de caída desde que se inició la recuperación en 2014. Estamos hablando de que la caída nosotros más o menos la ponemos alrededor de un 5%. Y sobre todo lo hacemos así porque ya después de caídas importantes en línea, bastante la misma línea de lo que ha sucedido obviamente con las transacciones, las cifras de septiembre del INE nos dicen que ya está empezando a normalizarse la situación. Si bien, como decíamos antes, el mes de septiembre es un mes algo distorsionado. El septiembre de 2019, perdón, es un mes algo distorsionado por la puesta en marcha de la ley hipotecaria. Sí que es cierto que a nivel interanual el crecimiento fue muy importante, estamos casi alrededor del 20% en septiembre. Estos son, como os decía, cifras también parecidas al 16. Entonces, pues estamos hablando que sobre todo a nivel de hipotecas este año, a destacar que a día de hoy ya la hipoteca tipo fijo ya está superando la hipoteca tipo variable, o sea, ya significa más de ese 50%. Y otro elemento a tener en cuenta en cuanto al mercado hipotecario, ya no solo de este año, sino para el año que viene, es la situación del Euribor, al cual están referenciados la mayoría de hipotecas en España. Situación del Euribor que a día de hoy está en mínimos históricos,
y que según cifras del Banco Central Europeo no hay previsión de que haya mucho cambio a corto plazo. Quiere decir que podemos esperar un 2021 pues, con unas condiciones en los tipos de interés pues muy parecidas a las actuales, lo cual facilitará, facilitará que las cuotas hipotecarias sean menores. Esto no significa de cara al 2021 en el que bueno, digamos que podemos volver a cifras del 2019, nos encontremos con un mercado más sencillo de acceso a las hipotecas, sino que nosotros entendemos que precisamente por la situación en la que nos encontramos, precisamente por los avisos que está dando el Banco de España en un presumible aumento de la morosidad, es probable que las entidades financieras se muestren bastante más cautelosas a la hora de conceder un crédito. Básicamente por la situación actual, por el previsible aumento de la morosidad, pero también por el previsible aumento del paro. Y esto significa que para el año que viene aún toman más sentido ayudas para el acceso a la vivienda, como decía antes, accediendo a través de una contratación de una hipoteca por parte de generaciones más jóvenes, y aquí toman cuerpo o toman sentido pues bueno, aquellas opciones que pueden ser, por ejemplo, en forma de aval, nunca en forma de ayuda directa, porque históricamente las ayudas en forma de ayuda directa se han terminado trasladando al precio, lo que tiene un efecto perjudicial precisamente para la demanda, sino a través de avales, ya sea a través del aval. El aval puede ser el mismo Estado, puede ser entidades aseguradoras, puede ser las mismas entidades financieras que a través de la colaboración con el Estado, a través de acuerdos con el Estado, pues permitan acceder a crédito a aquella demanda que a día de hoy no pueden, y obviamente terminan significando pues una caída en el volumen de transacciones. Y no solo eso, sino que lo más perjudicial es una demora en el acceso a la vivienda por parte de las generaciones más jóvenes, lo que tiene un impacto en la demora también en la creación de familias, lo que tiene un impacto en la demora de la natalidad, y todo esto obviamente tiene un efecto arrastre en toda la actividad económica. Y ya para terminar, si nos vamos a lo que ha pasado durante la obra nueva, nuestra previsión es que estemos alrededor de los 80.000 visados a la finalización de este 2020. Eso es una caída aproximada del 15%, que son las cifras que se están registrando, a día de hoy. Sobre todo esta caída de ese 15% que estamos diciendo, importante también tener en cuenta que es un 85% menos, para poner en valor en qué momento estamos histórico, es un 85% menos que en cifras del 2007. Y obviamente estamos viendo cómo la parálisis del sector ha hecho que pues muchas promotoras hayan parado también a todos aquellos proyectos donde la comercialización no estaba desarrollándose o la comercialización no estaba hecha. O sea, todo aquello que se ha podido cerrar en preventas obviamente ha tirado para adelante. Pero por otro lado, aquello que tenía su comercialización, que se estaba poniendo en duda su comercialización, pues directamente pues ha parado. Esto obviamente no ha pasado en todos los mercados de manera homogénea. El mercado, por ejemplo, catalán, por los cambios legislativos, pues aún ha sido más acusado esa parálisis. Pero sí que es cierto que vemos para este año esa caída del 15%, esos 80.000 visados de obra nueva, y para el año que viene tampoco prevemos un crecimiento muy importante, sobre todo porque, como decía antes, la recuperación prevista, pues bueno, no es una recuperación que esté alrededor del 7, del 8, del 9% como el gobierno había previsto, sino que estamos más alrededor del 5%. Dicho esto, y para ir cerrando, para el 2021, obviamente de lo que vamos a hablar en el sector, y para tener algunos tips, de lo que entendemos nosotros que vamos a hablar en el sector, obviamente va a ser de la recuperación económica. Esa recuperación económica significa que el mercado seguirá adaptando
adaptándose necesariamente a esa nueva realidad, ya sea a través del Build to Rent, ya sea a través de avales en forma de Help to Buy, como estábamos diciendo antes, pero sobre todo también a la adaptabilidad o a la adaptación que tendremos que tener todos los actores del sector a las nuevas legislaciones que vayan poniéndose en marcha o a esa adaptación al previsible aumento del paro y al previsible descenso de la capacidad económica de las familias. Hablaremos también de cómo las ayudas de las administraciones públicas, por ejemplo, del Banco Central Europeo, llegan a los bolsillos de las familias. Tengamos en cuenta que aquí los aspectos claves para este 2021 van a ser digitalización y sostenibilidad. Más del 60% de estas ayudas irán a estas dos partes, a una economía más sostenible y a una economía más digitalizada. Aquí, obviamente, el sector inmobiliario tiene una oportunidad muy importante, ya no solo por lo que es la asunción, ya no solo por lo que es el uso de esa tecnología que ya decíamos que ya ha venido realizándose durante este 2021, sino también en esa dirección hacia una renovación del parque de viviendas de España, que en muchos casos es un parque de viviendas antiguo, y a día de hoy pues tenemos la oportunidad de reformar ese parque, pues sobre todo en vías de un parque de viviendas mucho más sostenible. Otro de los aspectos que serán clave para este 2021, obviamente, serán, y en relación a lo que estábamos diciendo, pues esa limitación de precios que ahora mismo existe en Cataluña, y vamos a ver si al final, de precios de alquiler, disculpad, y vamos a ver si al final eso se traslada o no a mercado a nivel nacional. Y si mejora o no mejora esa accesibilidad a la vivienda, si esa adaptación que el mercado tiene que hacer a esa nueva realidad también implica una adaptación a la realidad económica de las familias. Y por último, algo de lo que parece que ha caído, obviamente, de la agenda de todos y tendrá unas consecuencias importantes, y ha caído por el impacto que está teniendo el coronavirus en toda la economía en general, ha sido o será, disculpad, el Brexit, el tipo de Brexit que vayamos a tener nosotros a mes vista y el impacto que esto vaya a tener en el sector inmobiliario. Y poco más. Dejo de compartir la presentación y deciros pues, que estoy a vuestra disposición por si queréis aclarar alguna cifra o tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Ferran. La verdad es que han sido explicaciones muy claras. Lo dicho, en cuanto acabemos la rueda de prensa, os pasaremos la nota de prensa sobre la rueda de prensa y además estamos evidentemente a vuestra disposición por si en algún momento os surgiera alguna duda a la hora de elaborar vuestras piezas, pero abrimos ahora el turno de preguntas, o sea, es ahora el momento de hacer todas las preguntas que se os ocurran o que tengáis en el tintero. Lo dicho, os pedimos que os identifiquéis con nombre y el medio al que representáis y accionando cámara y micrófono al ser posible. Y, en fin, abrimos el turno de preguntas. Ferran, queda a vuestra disposición. Hola, ¿qué tal? Soy Alba Brualla, del Economista. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Buenas. A ver, yo quería preguntarle a Ferran por la evolución del precio de la vivienda. Ha comparado Madrid y Barcelona y ha dicho que en Madrid los precios han vuelto a crecer, mientras que en Barcelona caen por debajo del 1%. Me gustaría un poco que hicieras análisis de por qué hay esa diferencia entre Madrid y Barcelona cuando normalmente son dos mercados que suelen ir a la par, ¿no? Entonces, ¿por qué en Barcelona están cayendo los precios y en Madrid suben? Gracias. Hola, Alba. Pues bueno, al final aquí estamos hablando de que la evolución de los precios que hemos tenido durante estos meses ha sido, pues, obviamente una evolución heterogénea, como es sabido, y el mercado, digamos, el mercado de Barcelona, si bien es cierto que Madrid y Barcelona son dos mercados que suelen avanzar muy en paralelo, también es cierto que el mercado de Barcelona en octubre del año pasado, en otoño del año pasado, ya empezó a registrar las primeras caídas. Esto significa que las propias
particularidades del mercado barcelonés pues, hacían que la demanda pues, ya no estuviera dispuesta a pagar los precios que se estaban pidiendo por una vivienda en Barcelona. Esto tardó en llegar a nivel nacional y tardó en llegar a Madrid. En Madrid, como decía antes, pues estamos al mes de marzo. En mes de marzo empezaron las caídas y a nivel nacional empezaron las caídas también durante el mes de marzo. A nivel nacional hemos visto cómo iban cayendo los precios hasta llegar a verano y en verano ha habido cierta recuperación en los precios. Esa recuperación ha sido una recuperación muy moderada durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y hasta llegar a octubre, pero sí que es cierto que la tendencia ha sido una tendencia al alza, muy moderada, pero al alza. En el mercado de Madrid ha seguido esa misma tendencia. O sea, el mercado de Madrid lo que ha hecho ha sido empezar a recuperarse también durante los meses de verano, si bien esa recuperación ha sido más acentuada. Yo creo que la diferencia en este caso está en el mercado barcelonés porque precisamente es un mercado, primero, más pequeño que el de Madrid. Nosotros cuando hablamos del mercado de Barcelona, cuando estamos hablando de que la demanda se mueve, salir de la ciudad de Barcelona es mucho más fácil que salir de la ciudad de Madrid, que es mucho mayor, incluye muchos más barrios y la movilidad muchas veces es entre barrios, en el caso de Barcelona es entre poblaciones. Y por otro lado también Barcelona sigue cayendo, o sea, sigue por debajo del 0%, básicamente porque es un mercado que a nivel de precios ya está mucho más, digamos que ya el comportamiento de los precios ya tiene una tendencia a la baja más clara y es, pues bueno, ya estamos hablando de un mercado mucho más, digamos que es un mercado mucho más saturado ya de lo que es el mercado de Madrid. Muy bien. Gracias, Ferran. Adelante con la siguiente pregunta. Es María Hernández del Mundo. Hola, María, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ferran, no sé si me podrías repetir, porque creo que no lo he cogido bien, sobre los precios de venta de vivienda, qué previsiones hay para este año, cómo van a cerrar el año y también cómo veis que se van a comportar en el año que viene. Y también si me lo puedes, si hay diferencias por zonas, si me podrías decir, pues eso, qué comportamiento van a tener, dónde van a subir, dónde pueden bajar o dónde puede ser interesante para la demanda. Gracias. Hola María, ¿cómo estás? A ver, el tema está en la evolución de los precios. Nosotros estamos, durante el mes de noviembre, o sea, como decía antes, el cambio en los precios, o sea, cuando empiezan a bajar los precios, cuando empiezan a caer los precios, es en el mes de marzo. Ese mes de marzo, precios de oferta, obviamente, estamos hablando de nuestros precios, es un mes en el que vemos cómo tanto a nivel nacional como en el mercado de Madrid, como decía antes, empiezan a caer. O sea, esa es una evolución que va acumulándose hasta verano y, en cambio, el mercado barcelonés, como estamos hablando de ahora, pues es un mercado, que sigue con una tendencia a la baja, básicamente porque está más agotado que el resto. Entonces, la evolución para el año que viene, esos precios, digamos que la gran mayoría de comunidades autónomas, la gran mayoría de capitales de provincia siguen bastante esa tendencia, aunque de manera heterogénea siguen bastante la tendencia a la baja, a la moderación a principio de año y a la baja desde el mes de marzo. Sí que es cierto que aquellos lugares donde menor ha sido la caída han sido hasta la fecha, pues, Barcelona, Madrid y sobre todo Canarias y Baleares. Canarias y Baleares han sido los mercados donde más les ha costado llegar a caer de precio. Entonces, de cara al año que viene, nosotros vemos que para este año la caída general terminará siendo moderada, terminará siendo entre un 0 y un 2% interanual, y el 10% que nosotros augurábamos hace unos meses se va a trasladar entre el 2021 y el 2022. Eso es así porque básicamente la recuperación también que diferentes entidades, ya no solo OCDE, sino también diferentes entidades de estudios,
por ejemplo, Banco Santander o la Caixa, etcétera, etcétera, o la propia OCDE, como estaba comentando, la recuperación económica será mucho más lenta y esto va a tener un impacto también en la caída de precios. No va a recuperar los precios durante el 22, por ejemplo, y durante el 21 y 22 va a caer ese 10%. ¿Dónde va a ser ¿dónde, por ejemplo, va a ser una localización interesante para invertir? Pues en cualquier sitio. Y digo cualquier sitio desde el punto de vista en que la evolución de los precios va a depender mucho de la capacidad económica de los propietarios, o sea, de las prisas que los propietarios tengan en vender. Prisas o necesidad de los propietarios prisas o necesidad que los propietarios tengan en vender su piso. ¿Eso qué quiere decir? En mercados donde la demanda sea muy importante, y en este caso estamos hablando de principales capitales, mercados donde la demanda sea muy importante. Además, esa demanda, esa demanda vea menos impactada su capacidad de pago porque el tejido industrial es capaz de crear trabajo con buenos salarios, etcétera, etcétera. En esas ubicaciones, los precios van a caer menos. En ubicaciones donde la demanda sea mucho menor, en ubicaciones más rurales, en ubicaciones donde el tejido industrial sea menos capaz de crear empleo con salarios competitivos, en esos mercados pues, la caída será más acentuada. Pero oportunidades de inversión pueden surgir en cualquier lado. ¿Por qué? Pues porque en cualquier mercado vamos a ver a causa y como consecuencia de la situación, vamos a ver cómo existirán propietarios que se van a ver forzados a poner, pues bueno, a hacer grandes rebajas en el precio para vender a muy corto plazo, y esto presenta grandes oportunidades para aquellos que dispongan de cierto capital, para aquellos que disponen del capital inicial, pues para pagar la entrada de un piso. Y es un muy buen momento para la compra, ya no solo por esto, sino también por lo que comentábamos antes de los tipos de interés, que el Euribor bajo mínimos lo que hace es ofrecer unas condiciones muy atractivas para endeudarse. Con lo que la situación actual es una situación muy buena o muy positiva o muy poderosa para todos aquellos que dispongan de cierto capital y quieren comprarse un piso. Del mismo modo que aquellos que dispongan de capital y quieren comprar un piso como inversión, pues obviamente también es un buen momento, porque también se van a encontrar con oportunidades en cualquier lugar del territorio nacional. Gracias, Ferran. Si María del Mundo no quiere repreguntar, seguimos con el turno de preguntas. Teníamos a ABC, la Agencia Catalana de Noticias, y la Agencia EFE esperando. Vamos con Guillermo Ginés de ABC. Hola, buenos días, Ferran. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo tengo un par de preguntas. Lo primero, me gustaría cuestionar un poco el tema de la diferencia que hay entre la compra y el alquiler, ¿no? En los últimos meses sí se había visto cierta estabilización de los precios o ligeras caídas en el tema del alquiler, pero bueno, me llama la atención ahora que haya ya caídas del 10% en las grandes ciudades, y quería preguntarte un poco por qué está pasando esto mientras bueno, en la compra se están dilatando un poco más el tema de las rebajas. Y luego la segunda pregunta que tenía era en relación al tema que has dicho de las ayudas para financiar hipotecas, sobre todo la gente que tenga capacidad de pago pero no tenga todavía capacidad de ahorro. Y bueno, no sois los primeros que hacéis referencia a la necesidad de articular este tipo de ayudas, y me gustaría saber si hay algún trabajo con el gobierno en relación con esto, ¿no? Porque también desde, por ejemplo, entidades como el Banco Santander, Ana Botín también ha hecho referencia a esto. Entonces, me gustaría saber si hay algún grupo de trabajo o es simplemente una propuesta que hacéis desde el sector. Muchas gracias. Muy bien, hola Guillermo. En relación a la diferencia que comentabas del diferente comportamiento entre compra y alquiler, obviamente la evolución de los precios es multifactorial, y el principal factor, como decía antes, es la propia evolución del sector, que además ha
sufrido el impacto del coronavirus. Entonces, es cierto que el mercado de la compra se está comportando de una manera muy moderada. Es cierto que los propietarios de vivienda de alquiler, vivienda de compra, perdón, están mostrándose reticentes aún en hacer grandes bajadas de precio. Y esto sucede, entre comillas, porque pueden esperar y porque de momento aún no tienen la necesidad. En el mercado de la compra y en el mercado de las cuotas hipotecarias, por ejemplo, una de las diferencias que ha habido con el mercado de alquiler ha sido que las ayudas que se han producido durante estos confinamientos, las ayudas al pago de hipotecario, la moratoria hipotecaria, han sido ayudas que han sido efectivas, sobre todo desde el punto de vista de su tramitación. La tramitación ha sido muy sencilla y sobre todo porque ha sido directamente a través de las entidades bancarias y no solo ha existido una moratoria estatal, sino que ha existido una moratoria sectorial que lo que ha hecho ha sido quitar mucha presión en el pago de hipotecas, frenar la morosidad, y eso tiene un impacto que los propietarios obviamente pues no han tenido que hacer grandes descuentos de precio, pues porque existía una demanda con una dudosa capacidad de pago. Eso, si lo trasladamos al alquiler, una de las grandes diferencias ha sido precisamente esa, ha sido precisamente cómo las ayudas han funcionado bastante peor en el alquiler. Esas ayudas han funcionado bastante peor en el alquiler por dos motivos. Primero, porque su tramitación era muchísimo más dificultosa, se hacía a través de acceso al alquiler vía ICO, vía Estado, etcétera, etcétera, lo cual todos aquellos que no estamos acostumbrados a ir a las administraciones públicas a empezar según qué trámite burocrático, se nos hace un poco montaña, se nos hace algo dificultoso. Y por otro lado, porque ese tipo de ayudas no han sido atractivas para aquellos que tenían dificultades de pago, básicamente porque al tener dificultades de pago no querían asumir un nuevo compromiso o no querían asumir una nueva deuda a pagar a X tiempo vista. Y por eso han funcionado menos y eso ha tenido impacto en la demanda de alquiler. De todas formas, el alquiler está tardando mucho a adaptarse a la situación y el alquiler está a día de hoy bajando, cayendo de una manera moderadísima. Recordaba antes que en el alquiler justo ahora estamos cayendo ligeramente por debajo del 1%. Donde se están produciendo esas grandes caídas es en grandes capitales. Y ahí sí que hay un efecto claro, que es grandes capitales donde la accesibilidad a la vivienda era muy difícil, donde la demanda ya no podía permitirse pagar una renta, no podía permitirse pagar la renta que se estaba pidiendo. La demanda básicamente o demoraba esa decisión de acceder a un mercado, acceder a un nuevo piso de alquiler, o lo que hacía es ir en régimen de un alquiler compartido o directamente buscaba en otras poblaciones. Y es precisamente por eso que en las grandes capitales es donde se está produciendo esas caídas de precio. Por lo que comentabas también, Guillermo, acerca de las ayudas, es cierto que las ayudas desde hace algunos años, no solo, sobre todo las generaciones más jóvenes, están al margen del sector inmobiliario. Básicamente se les está expulsando del sector inmobiliario por dos motivos. No solo porque precisamente ha tardado esa reacción de las rentas a la baja, esa caída de rentas ha tardado bastantes meses en llegar. Eso ha hecho que el acceso al alquiler sea muy dificultoso, pero por otro lado, aquellas personas que forman parte de generaciones jóvenes que tenían capacidad de pago de la cuota hipotecaria, pues obviamente porque en los últimos 10 años no han tenido un salario digno, han tenido poca capacidad de ahorro. A partir de aquí si las administraciones públicas en general y el mercado también en general quieren facilitar o sumar esas generaciones al sector, pues obviamente tienen que tomar decisiones. Esas decisiones deben ir enfocadas a facilitar ese acceso. Facilitar el acceso no significa otorgar ayudas directas, bajo nuestro punto de vista, significa, por ejemplo, facilitar el acceso a través
pues de avales, en la forma que sea, pero sobre todo que ese tipo de ayudas no se vean después repercutidos en el precio final, porque precisamente es lo que se está intentando evitar. Esa es una solicitud que se hace desde el sector, más que de momento exista pues una mesa, como mínimo bajo mi conocimiento, exista una mesa de trabajo que esté directamente trabajando en esto. Pero sí que es cierto que desde el sector se está pidiendo que se tomen medidas para, como decía antes, facilitar el acceso a la vivienda de las generaciones más jóvenes o también el acceso a la vivienda de aquellas personas que han pasado por dificultades económicas debido al coronavirus, pero ahora mismo tienen capacidad de pago de una cuota hipotecaria y que es a la espera de que vuelva el comprador internacional, es el único comprador del que puede tirar el sector. Muy bien, gracias, Ferran. Parece que a Guillermo le ha quedado claro, si no, en cualquier caso tiene posibilidad de repreguntar. Después seguimos con Marta Casado, de la Agencia Catalana de Noticias. Adelante, Marta. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Vale, genial. Yo también tenía un par de preguntas. En primer lugar, quería saber si la limitación de los precios del alquiler ha tenido ya un impacto en los precios en Cataluña. Y por otro lado, también comentabais que la caída de los precios de las compraventas se podrían producir, bueno, de un 10% se diluirían entre 2021 y 2022. No sé qué impacto podría tener, por ejemplo, el uso de la vacuna o la llegada de los fondos europeos, si podría moderar esta caída de los precios o si no tendría ningún efecto. Muchas gracias. Hola Marta, buenos días. En relación a la limitación de precios de alquiler, nosotros no nos cansamos de repetir nuestra opinión en relación a no solo a la poca efectividad que ha mostrado esa medida en mercados muy parecidos al nuestro, en mercados como el de París y mercados como el de Berlín. La ineficacia de esa medida pues, ha hecho que nosotros siempre nos posicionemos en contra de ese tipo de limitación. Entonces, a día de hoy, no estamos nosotros, en las cifras que nosotros estamos registrando, no estamos viendo un cambio importante en la evolución de los precios de alquiler en Cataluña en general. De hecho, lo que estamos viendo es cómo las cifras del mercado de alquiler, como el precio de alquiler está cayendo y está cayendo con fuerza, como decía antes, en las principales capitales, que son precisamente aquellos lugares donde el mercado está más tensionado y son precisamente aquellos lugares donde tomar algún tipo de decisión para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler, sea a través de la colaboración público-privada, que es lo que nosotros pues defendemos, pues ese tipo de decisiones son las decisiones que deberían tomarse en esos mercados. Pues estos mercados, como decía, son los mercados que ya están cayendo de precio y están cayendo de una manera muy importante. De hecho, además, en el mercado catalán y especialmente en el mercado de Barcelona, no son solo los precios de oferta, no son solo los precios que tenemos en pisos.com que están cayendo de manera importante, sino que las cifras que muestra la propia Generalitat en relación a la evolución del precio de alquiler, dicen que en el segundo trimestre de este año el precio de alquiler ya caía un 2%. Entonces, lo que nosotros ponemos encima de la mesa es la idoneidad de sacar este tipo de legislación y en el momento en el que se saca. Básicamente porque ya estamos en un momento de caída de precios y los efectos negativos que ha tenido esta legislación en los mercados que antes comentaba, precisamente era en una disminución del parque de vivienda, que eso tiene disminución del parque de vivienda o aparición de una economía sumergida que precisamente ha traído o ha conllevado pues, efectos negativos en el sector, que es lo contrario de lo que se está buscando. O sea, en definitiva, Marta, lo que te decía es que nosotros a día de hoy no estamos notando el impacto, pero sí, sobre todo, que ponemos en duda la idoneidad y el momento en el que se está sacando esa nueva medida. Y en relación a las vacunas o a la llegada de fondos, si tiene un impacto en las previsiones de la evolución de precios. Clarísimamente. O sea, la incertidumbre que tenemos nosotros de cara a este 2021 hace que hacer previsiones sea especialmente dificultoso este año.
no solo teníamos antes dificultades de hacer previsiones, como decía antes, por el tipo de Brexit, por ejemplo, que tenemos encima de la mesa, por el tipo de nuevas legislaciones que podamos tener en el sector, sino que además, y como condicionante máximo, tenemos la propia evolución del sector. Si la vacuna tiene un efecto positivo, obviamente eso tiene un efecto a nivel macroeconómico, y de aquí baja también al sector inmobiliario, y la llegada de los fondos pues también va a tener relación con la propia evolución del sector. ¿Por qué? Porque tiene impacto tanto en la oferta como en la demanda, y por otro lado tiene impacto en el devenir del sector, porque, como decía antes, de esos fondos que vienen de Europa, un 33% van a destinarse a digitalización y otro 33% van a destinarse a cambio ecológico, a sostenibilidad económica. Esto significa que el mercado tiene delante de sí, a través de estos fondos europeos, de adaptarse nuevamente a una nueva situación y avanzar hacia un escenario en el que obviamente todos estamos de acuerdo, en el que hay que dirigirse. Muy bien, gracias Marta por tu pregunta. Seguimos con Laura Ramos de la agencia EFE. Hola, buenos días. Buenos días. Quería saber, has dicho, Ferran, que tenéis un 40% más de oferta de alquiler que en 2019. Quería saber si predomina alguna tipología de vivienda sobre otra en ese aumento de oferta, pues en cuanto a características, tamaño, ubicación, etc. Luego también el 10% que han bajado los precios de alquiler en las grandes capitales, ¿ese dato es el interanual de noviembre o es desde que empezó la pandemia, o a qué periodo se refiere? Y por último, has dicho que no estáis viendo ningún efecto de la ley de contención de rentas catalana. Por la experiencia que tenéis de otros mercados, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se empiecen a ver esos efectos? Gracias. Hola, Laura. En relación a lo que comentábamos nosotros del tipo del aumento del contenido de alquiler. De hecho, nosotros, como decía antes, hemos notado un muchísimo aumento en todo tipo de contenido, contenido de venta y especialmente contenido de alquiler. Ese 40% es contenido de alquiler que es sobre todo, contenido de alquiler gestionado por agencia inmobiliaria, o sea, contenido de alquiler gestionado por profesionales. En este aumento del 40% interanual, o sea, estamos hablando de cifras respecto al 2019, no solo incluimos el propio aumento de oferta disponible, o sea, no solo incluimos aquí pues aquellos inmuebles que hasta la fecha estaban vacíos o no estaban en el mercado, o estaban, por ejemplo, en el mercado de compra, pero sobre todo no estaban en el mercado y pasan a formar parte del mercado, sino que además estamos hablando, en muchos casos, de ese 20% o ese más de 20% de contenido de alquiler turístico que se ha traspasado a alquiler de larga duración. ¿Con esto qué significa? Que estamos hablando que los lugares donde se ha notado mayor aumento de contenidos son aquellos lugares donde después hemos visto que han bajado de precios, deducimos, por lo tanto, que es en muchos casos principales capitales. Preguntaba si el 10% interanual de alquiler eran cifras eran cifras interanuales. Sí, son cifras interanuales de noviembre. A nivel estatal, la caída es inferior al 1%, pero a nivel de capitales, de grandes capitales, estamos hablando de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de Málaga, están por encima de ese 10%. De hecho, en el mes de octubre ya se producía esa caída superior al 10%. Y en relación a cuándo va a tardar en tener un impacto la limitación de precios de alquiler en el sector catalán, pues es difícil de responder. Es difícil de responder porque al final ese tipo de medidas y las consecuencias que han tenido en los otros mercados, por ejemplo, el de París, han sido
a 2 años vista. O sea, en el momento en el que se ha aplicado ese tipo de legislación, se ha visto el efecto claro a 2 años vista, porque si no, quizá pues las conclusiones sean anticiparse demasiado. Lo que sí que es cierto es que estamos hablando de que hace, si no me falla la memoria, menos de un año o aproximadamente un año en que Berlín aprobó la limitación, la congelación de los precios de alquiler durante los próximos 5 años y las consecuencias que ha tenido, y esta es una noticia que hemos podido ver pues hace un mes o hace un par de meses, las consecuencias que ha tenido según el portal inmobiliario ImmoScout, que es el mayor portal inmobiliario de Alemania, pues se han visto ya. Estamos hablando de que se han visto a un año vista y han sido pues caídas del contenido de alquiler, o sea, caídas de la oferta de alquiler, del parque de vivienda de alquiler superiores al 30% y subidas de precio, por contra, que están también en línea de ese 30%. O sea que, por lo que podemos ver de mercados como el de París, como el de Berlín, pues estaríamos alrededor, pues eso, de medio año y un año, pues ya podrían verse las primeras consecuencias de la puesta en marcha de esa legislación. Gracias, Ferran. De momento no tenemos ningún otro turno de palabra solicitado, o sea que si alguien quiere hacer alguna otra pregunta es el momento. Algunos de vosotros me habéis preguntado por privado si os pasaremos el informe. Bueno, no hay informe como tal, sin nota de prensa. Os la pasaremos en cuanto finalice esta comparecencia. Y como os comentaba al principio de la rueda de prensa, os daremos un margen, sobre todo para los que publicáis online, para que podáis lanzar vuestros artículos, teletipos o lo que sea, antes que el resto de los medios de comunicación que no han podido asistir, y después lanzaremos la nota de prensa alrededor de la 1 de la tarde. Si no hay ninguna otra pregunta, no sé, Ferran, si te ha quedado algo en el tintero, difícil porque ya has dicho muchas cosas, pero ¿qué quieras añadir? Pues no, simplemente que solo que nos espera un 2021 que, como decía antes, es difícil de hacer previsiones porque tenemos muchos condicionantes encima de la mesa y el principal condicionante es precisamente la pandemia y la evolución de la pandemia, y que de la evolución de si hay otra ola, de si no hay ola, de si las vacunas funcionan, no funcionan, etcétera, etcétera, va a depender un poco ya no solo de la evolución de la economía en general, sino también del mercado inmobiliario. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa digital. En cuanto cortemos, os pasaremos a nota de prensa. Recibiréis también, por duplicado después, porque os tenemos en la base de datos, la nota de prensa cuando la enviemos al resto de medios. Ferran Font queda a vuestra disposición durante el resto